Qué maravilla. Y más gente se suma a esta campaña orgulloso de ser peruanos. Señoras y señores, con nosotros Yehude Simón. Adelante. Un aplauso para el señor Yehude Simón. ¿Cómo estás, Yehude? ¿Cómo estás? Por favor, pasa. Te van a saludar nuestros amigos del panel y te invito a que presidas como invitado especial esta noche la silla principal de la conducción del panel. Yehude, ¿cómo estás? Primero dime Yude hoy. Yude, ¿no? Yude. Bueno, ya me acostumbré. ¿Ah? Bien, muchas gracias. Un saludo a todos, por cierto. Pucha, qué lujo el mío. Hugo, Rafael, Marco. Acá estamos. Y César Augusto Ávila. César Augusto. Estamos contentos de que hayas venido al canal. Queremos escucharte. Aquí nuestros periodistas te van a hacer las preguntas, nuestros invitados también, ¿no? Tú sabes que aquí en nuestro canal, primero te doy un gran respeto al invitado. Muchas gracias. Nosotros al invitado le damos la prerrogativa de exponer lo que piensa sin traer bajo la manga ninguna carta escondida, ¿no? Yo quiero empezar preguntándote cómo te sientes después de haber transitado en varios caminos de la política, ¿no es cierto? En la oposición, recalcitrante de joven, la lucha, la carcelería, preso por tus ideas, luego como presidente del Consejo de Ministros, fugazmente. Y ahora pues en el Congreso recompuesto en tu espíritu al menos, ¿no? ¿Cómo te sientes? Orgulloso de ser peruano. Buena. Siempre es complicada la política, ¿no? Difícil. Personalmente me siento bien porque creo que siempre miro el bosque, no miro los árboles. Mi vida ha sido complicada, pero siempre por ideales. Gracioso, yo lo conocí a Marcos Ibaceta cuando estaba preso, Sí. ¿no? Porque su señora esposa colaboraba haciendo una ayuda humanitaria cristiana para la gente con el padre Hugo Lancier. Sí, así ¿no? es. A César lo leía. ¿Qué decir de Hugo? Raúl. O de Raúl, perdón. O de Raúl. Y de Rafael, que hubo la oportunidad de entrevistas cuando ya estaba yo en libertad. Entonces, ellos saben quién soy. Después tuve, como tú dices bien, una juventud, una madurez complicada porque era un hombre radical. Incluso yo recuerdo muchísimo una primera entrevista, la primera entrevista que tuve en tu canal fue justamente el tema del periodismo y justamente fue el tema de la libertad de expresión. Y fíjate, yo te decía eso, ¿no? El problema del periodismo es que muchas veces no es manejado no solamente desde la racionalidad, sino no es manejado desde la verdad. Entonces cada medio de comunicación informa de acuerdo a lo que piensan, entonces ahí teníamos, de acuerdo a su propia posición ideológica, entonces teníamos complicaciones, pero que como bien lo has dicho tú ahora, se hace más difícil a medida que comienza a existir un monopolio peligroso, más poderoso que el propio presidente de la República. Absolutamente. ¿Cierto? Y que va a dominar la mente de las personas. Yo recuerdo mucho que lo conversamos hace muchísimos años. Mi experiencia en la cárcel fue dura, complicada. ¿Cuántos años de cárcel? Casi 9 años, 8 años, 10 meses, pero que tuvo su parte dolorosa en la familia, en los hijos, en la esposa, en los padres. Pues su parte positiva, porque siempre uno tiene que buscar, hasta el propio infierno tiene que sacar la parte positiva, es que te permite recapacitar, pensar. Yo soy político y por lo tanto he repensado tantas veces en el país. Estudié muchísimo a Simón Bolívar porque creo que es uno de los personajes más valiosos para la América y creo que fue uno de los personajes más importantes para el país y maltratado hasta ahora. Entonces yo digo, bueno, uno al lado del cristianismo, al lado de Cristo, pues no es nada. Y políticamente al lado de Bolívar es tampoco nada. Entonces eso me permitió crecer, creo yo, además con una amistad como la del padre Hugo Lancier, que también en algún momento tendrá que ser reconocido como uno de los hombres más importantes que llegó, más brillante que llegó a este país, lamentablemente falleció. Mi salida, que significó yo un compromiso con mi esposa, no más política, y al minuto, cuando los periodistas me preguntan qué va a ser política, le digo, no,
hay un compromiso con nuestro pueblo, lo tienes también tú y lo tienen cada uno de nosotros. Mi experiencia como gobernante regional fue una maravilla porque demostró que la gente de izquierda tenemos capacidades para hacer un buen gobierno honrado, transparente, con capacidad de llamar a la inversión privada. Nosotros, por lo menos el que habla, no es enemigo de la inversión privada. Creemos que la inversión privada es fundamental para el país, pero haciendo la inclusión y haciendo las cosas más justas, más humanas. Hice un buen gobierno regional, 2 periodos. Fui invitado por el presidente García. Primero, fíjate, yo quiero decirte, yo nunca he sido oficialista. Cuando Toledo estaba muy mal, con el 6% de aceptación, el gobierno regional nuestro lo apoyó a muerte porque teníamos la experiencia del gobierno cívico-militar, ¿no es cierto? Que para mí fue una mala experiencia. Yo no niego que ha habido cosas en positivo, pero ha habido cosas negativas muy complicadas. Y apoyamos a Toledo. Cuando todo el mundo le hacía la guerra al expresidente Toledo, nosotros lo apoyamos. Era el gobierno regional que apoyaba a Toledo. Y éramos rivales del presidente García, y cuando él asume, todo el mundo pensaba que nos íbamos a dedicar a pelear con García. Fue todo lo contrario, es la gobernabilidad del país. Y cuando su gobierno cae en el drama de los petraudios, ¿no es cierto?, y que el país estaba medio levantado casi de todas partes, me invita. Yo a riesgo pongo en juego incluso mi propia ambición personal de poder ser presidente de la República, que tenía muy buena aceptación porque estaba el país en principio, por medio, ¿no? Y me acuerdo mucho que conversamos en algún momento con ustedes porque, por ejemplo, cuando hablando de prensa, me parecía totalmente injusto, absolutamente injusto, de que muchos canales de televisión, casi todos, o medios de comunicación, tengan publicidad estatal y a este canal se le ahogue. Es más, ustedes lo saben porque conversamos en varias oportunidades, hice todo el intento para que esto se rompa. A veces, aunque te parezca mentira, a veces hay más poderoso que el primer ministro y que el propio presidente de la República. Absolutamente. Absolutamente. O sea, el país no lo manejan los presidentes, lo manejan los ministros de Economía. Así es. Lo digo por experiencia. Y bueno, cumplo mi función, creo que hice un papel bastante meritorio. Lamentablemente los sucesos de Bagua terminaron ahogándonos. Yo no me corrí, renuncié cuando puse la tranquilidad con los hermanos amazónicos, que algún día se escribirá la verdadera historia. Y cuando pensaban de que esto terminaba para mí, postulé en el Congreso, tuve que hacer una alianza, que no me quejo, era importante para la sobrevivencia del propio partido, que lo digo con toda la honestidad. Si íbamos solos, desaparecíamos. Así de fácil. Y hacer un partido, pues, son no solamente un montón de plata, sino un montón de trabajo, 4, 5 años. Perdón, por favor. Usted ha hablado de la experiencia política como una cosa misteriosa, incluso dramática en su caso. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Qué experiencia, qué recuerdo guarda usted de esa parte de su biografía en la cual por cambiar de ventana se eludió el disparo que le iba a quitar la vida? Bueno, eso fue terrorífico, ¿no? Pero dice, uno se entera cuando pasa el peligro. ¿No? Nunca se oye la bala que lo mata a uno. Nunca, sí, pues. Y eso fue a confesión de Boca, ¿no? Uno del grupo Colina fue el que en el juicio confesó, y además un amigo, Ricardo Uceda, me lo llamó para decírmelo porque lo había investigado. Pero bueno, pues son gajes del oficio. En política puede suceder, no puede suceder. Es terrible que uno pueda pensar de que en el momento menos pensado te cae una bala, ¿no? Sí. Pero bueno, a Dios gracias, porque yo creo en Dios felizmente. Seguimos viviendo. Aprovechar una pregunta. Hablaba justo don César Augusto Dávila del ceviche con mango, pero creo que mejor caería un espesado, un cabrito a la norteña, ¿no? Sí. Pero bueno, en el hoy, como líder del Partido Humanista, sostuvo una reunión hace poco con el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor. Al cabo de esos días, ¿qué reflexión le suscita? Porque parece que el diálogo con otras fuerzas ya comenzó a hacer agua. Por ejemplo, hace días estuvo el APRA y alguien del gobierno, Sergio Tejada, según el APRA, está filtrando cosas de la megacomisión. Y esto ya generó un pequeño enfrentamiento entre fuerzas que se supone están dialogando, unos representando al oficialismo y otros a la oposición. Claro, lo que sucede es que tú puedes dialogar, pero eso no significa que tú puedas dejar de hacer investigaciones y ver qué sucede en el país. O sea, de una u otra manera, Sergio Tejada y la comisión están investigando algo que el propio presidente García aceptó, porque es así. Lo investigan a Toledo, lo investigan a García, mañana lo investigarán al presidente Humala.
Lo que sucede es que hay que evitar, ¿no es cierto?, sacar conclusiones antes de tiempo y dar información antes de tiempo. Así es. Porque eso hace daño, pues. Ahora, yo tengo la impresión de que este diálogo es positivo si es que seguimos la experiencia de la Moncloa en España, si hay voluntad. Yo sé que a ustedes no les va a gustar de repente, pero yo creo que el gobierno ha demostrado, después de toda esta experiencia de 2 años y medio que ha sido para ellos muy, muy dura, un grado de humildad al decir, oye, estoy dispuesto a conversar. Yo saludo eso. Le pueden decir lo que quieran al gobierno, pero el hecho de que diga, vamos a conversar y reconozco que hay errores, me parece interesante. Si los peruanos nos ponemos de acuerdo, el Perú puede crecer. Claro. Estoy seguro. Entonces, y las fuerzas políticas tienen que entender de que, oye, un gobierno te está tendiendo el puente para sacar al país adelante en una circunstancia de crisis económica internacional. Si somos peruanos, estamos pensando más en el país que en nuestros intereses, estamos pensando más en la población, en nuestros intereses, vamos pues. Ahora, vamos a ver cómo termina el diálogo, si esto no es solamente sentarse y calentar el asiento. Yo veo muy buena disposición de Jiménez, lo digo con franqueza. Jiménez ha ido aprendiendo, o sea, de un hombre muy aparentemente apagado, silencioso, ha ido avanzando y me parece que le da estabilidad al país. Sí, pues, a golpes se aprende. Raúl. Sí, Raúl. Bueno, finalmente, ya que tú has participado del diálogo, ¿no? ¿Cuál es la agenda del diálogo? ¿Qué es lo que discuten en el diálogo? Para todos es un misterio. No, lo que pasa es que cada partido lleva sus propuestas. Por ejemplo, nosotros las propuestas de los partidos. El gobierno no tiene propuesta. El gobierno nos dice más o menos hacia dónde apunta, ¿no? Y dice, tiendo los puentes para que ustedes me ayuden. Queremos hacer un acuerdo, todo lo que podamos coincidir, hacer un acuerdo para hacer política Estado. Nosotros dijimos, claro, el principal problema hoy en día es el tema de seguridad ciudadana, pero eso pasa por un tema que es más importante que produce la inseguridad ciudadana, que es la corrupción. Y le planteamos al gobierno algunas propuestas para el tema de corrupción. O sea, para nosotros los problemas son corrupción, inseguridad ciudadana, todo lo que es salud y educación, y estamos planteando desde hace buen tiempo un campo que está muy olvidado, que es justamente el tema agrícola, ¿no? Si nosotros resolvemos el tema de la agricultura familiar, podemos resolver un porcentaje muy grande de los conflictos sociales, porque los conflictos sociales en el país vienen del mundo rural, totalmente olvidado. Se le da importancia a la minería, lo cual no me opongo, creo que la minería es importante porque la economía del país, pero esta minería peruana es contaminante y yo creo, ha maltratado mucho a la población, sobre todo en los lugares donde se encuentra la mina, y no ha habido la comunicación suficiente, por eso que la gente del campo y la gente donde se encuentran las minas son reacias a las empresas mineras. No ha habido, ¿qué te digo? Han tratado a la gente como ciudadanos de segunda categoría, tercera categoría, y tenemos los resultados. Ahora, ¿esto significa que irse contra la minería? No. Esto significa que hay que mejorar las cosas, pero dándole prioridad a la agricultura. Nos estamos presentando un proyecto de cambio constitucional para considerar la alimentación como un derecho humano específicamente. ¿No? Sí, por favor. Yo te tomo una frase. Cuando dices que para llegar al Congreso hay que hacer alianzas, ¿no? Y ha sido muy pragmático, en que si no nos aliamos desaparecemos. Así es. En ese doy para que hagas y hago para que des, yo hasta ahora me pregunto cuál es el nivel de racionalidad, porque cuando vemos el Congreso y el desprestigio del Congreso, hay gente honesta, hay gente interesante, pero sin embargo el lodo cae sobre todos. Y especialmente me voy a referir a cuando se distribuyen comisiones y la comisión de fiscalización. Yo no he visto una comisión de fiscalización que esté controlando el desarrollo de los planes políticos, de la política nacional, de la política de Estado. Simplemente he visto fiscalización tratando de investigar corrupción. Entonces, ¿por qué no funciona? ¿Dónde está ese doy para que hagas, hago para que des? ¿Por qué se irracionaliza todo en el percibir ciudadano? Eso es lo que yo quisiera saber.